Hello, good morning. My name is Luis Martinez and today I'm going to explain about the to be verb in the past. Hoy voy a explicarle el verbo to be en el pasado, el cual para este estudio que vamos a iniciar tiene dos formas de presentarte en el pasado, a diferencia de en el presente que teníamos tres formas, am, or, and is. En el pasado solamente tenemos was y were. A mí me gusta explicarlo de la siguiente manera. Para el singular o para las personas del singular vamos a utilizar siempre was. Y para las personas del plural vamos a utilizar were. ¿Cuál es el significado que tiene este verbo en el pasado? Porque es importante reconocer también que no es ser, estar, porque ahora vamos a estar en el pasado. Este verbo tiene tres significados en el pasado, que son fue, no del verbo ir, sino del verbo ser, era y estaba. Vamos a ver eso, primero la conjugación y luego los ejemplos con estas tres oraciones que tenemos acá. Las personas del singular que encontramos en los pronombres personales o un nombre equivalente sería la primera persona del singular, I, o su equivalente, he, él, she, it. Importante también entender que cualquier nombre, cualquier sustantivo que se pueda sustituir por cualquiera de estos pronombres también sería singular. Por ejemplo, el perro, it, María, she, Miguel, he. Y en el plural nos quedarían los siguientes pronombres personales: nosotros, we, ustedes, you, y ellos o ellas, they. Algunos preguntarán, profesor, pero you no significa también tú. Sí, es correcto. You significa tú, pero también significa ustedes. O sea, es decir que sirve para el singular y para el plural. Por lo tanto, por esa razón, you lo vamos a ubicar siempre en el grupo de el plural were. Vamos a verlo a través de estas tres oraciones que tenemos acá. En la primera oración tenemos I in the house. ¿Qué vamos a colocar aquí en este espacio que tenemos aquí? Was o were. Correcto, was. ¿Por qué? Porque tenemos la primera persona del singular que va conjugada con was. Entonces, ¿qué diría aquí en esta oración al traducirla? I was in the house. Yo fui, yo era o yo estaba en la casa. Naturalmente, la traducción más correcta es yo estaba en la casa. Correcto. Entonces ahí vemos esta primer uso o esta primera traducción del verbo to be in the past. La segunda oración que tenemos aquí dice we friends. We friends. En este caso vamos a utilizar were. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de un pronombre personal del plural. Entonces aquí sería we were friends. Nosotros fuimos, nosotros éramos o nosotros estábamos amigos. Bueno, aquí los dos primeros pudiesen ser. Vamos a subrayar acá. Nosotros éramos amigos. ¿Ok? En el tercer ejemplo, para ver cómo usamos la traducción fue. Por ejemplo, aquí tenemos he, my English teacher. Y entonces nos preguntamos, he, my English teacher. Él fue, él era o él estaba. Prácticamente, aquí podemos utilizar también prácticamente los dos significados, sin embargo vamos a utilizar el que no hemos traducido. En este caso tenemos he was my English teacher. Él fue mi profesor de inglés. En este caso ya tenemos entonces los tres significados o los tres usos de lo que es el verbo to be en pasado. Fue, era o estaba. Nos vamos para acá, para esta parte, observar lo que son los adverbios, adverbs de frecuencia que se utilizan también en el pasado. El primero y el más común cotidiano de utilizar es el prefijo last, que si lo pegamos a cualquier periodo de tiempo, nos va a decir ese tiempo, pero el tiempo más cercano, el tiempo más próximo. Por ejemplo, last year sería el año pasado, ¿verdad? Aquí faltaba una T. Last month, el mes pasado. Last week, la semana pasada. Last night, anoche. Last time, cualquier periodo de tiempo. También tenemos el adverbio de pasado por naturaleza, que es yesterday, aunque también se pudiera usar today.
For example, I work today. Yo trabajé hoy, es decir, en un periodo pasado. También se puede utilizar el sufijo ago, el cual lo podemos unir a un periodo de tiempo también. Por ejemplo, 2 years ago, hace 2 años o 2 años atrás. Entonces yo pudiera a esta oración que está aquí arriba añadirle un adverbio de frecuencia. Por ejemplo, I was in the house last night. Yo estaba en la casa, ¿cuándo? ¿Cuándo estaba yo en la casa? Anoche. I was in the house last night. I was in the house last night. ¿Cuál pudiéramos agregar aquí en este segundo ejemplo? Vamos a decir, we were friends last year. Nosotros éramos amigos el año pasado. Esperemos que sigamos siendo amigos todavía en este año. He was my English teacher 2 years ago. He was my English teacher 2 years ago. Él fue mi profesor de inglés hace 2 años. Entonces vamos a detener ahorita aquí el video para entonces ir a la explicación de estas mismas 3 oraciones, pero lo que es en la forma negativa e interrogativa. Continuando con la segunda parte del video, entonces ahora vamos a explicar lo que son las oraciones negativas e interrogativas con el verbo to be en el pasado. ¿Dónde colocamos la negación? Es importante saber el lugar exacto donde va a colocar la negación. En la primera oración, ejemplo, tenemos I was your English teacher. Yo era tu profesor de inglés, pero ahora lo que yo quiero decir es yo no era tu profesor de inglés. La negación en este caso la vamos a colocar como en el presente lo hacíamos después del verbo to be. I was English teacher. Yo no era tu profesor de inglés. ¿Puedo usar la contracción gramatical? Sí, por supuesto que se puede usar la contracción gramatical. De hecho, es más común encontrarla en forma corta que en forma larga. En este caso leemos en la parte de abajo, I wasn't your English teacher, agregándole cualquier adverbio de frecuencia del pasado. They were in the park. Ellos estaban en el parque. ¿Cómo digo ahora? Yo o ellos no estaban en el parque. Agregamos la partícula not y decimos ellos no estaban en el parque. They were not in the park. Puedo usar también una contracción gramatical. En lugar de were not, yo puedo usar weren't. They weren't in the park. Recordando también algo importante que se olvidó en la primera parte, es que los adverbios de frecuencia pueden utilizarse tanto al final de la oración y en este caso no colocamos ninguna coma. For example, they were not in the park yesterday. Los adverbios de frecuencia también se pueden utilizar al inicio, pero con la acotación de que si lo coloco al inicio debe ir seguido de una coma. For example, yesterday, they were not in the park. Ahora, ¿cómo hacemos la oración interrogativa? Yo quiero preguntar, ¿estaban ellos en el parque ayer? ¿Estaban ellos en el parque ayer? En este caso, el verbo va a tomar el lugar principal en la oración. En este caso, como en todas las oraciones interrogativas, siempre el verbo más cercano al pronombre se intercambia de lugar con. Entonces, en vez de ser they were, decimos were they in the park. Were they in the park yesterday? Colocamos el mismo adverbio de frecuencia que utilizamos en la pregunta anterior. El signo de interrogación o question mark solamente lo colocamos al final. Sabemos que es un error gramatical colocar el signo de interrogación o question mark al inicio, aunque en español sí lo hacemos tanto para el abrir como para cerrar. Si esta pregunta tiene una respuesta afirmativa, entonces yo respondo yes. Yes, they were. ¿Ok? Yes, they were. Sí, ellos estaban en el parque ayer, obviamente es lo que estoy respondiendo. Si esta pregunta tiene una respuesta negativa, entonces negamos también 2 veces. No, they were not, o también podemos usar
la forma corta, no, they, were. Estas son las tres maneras de utilizar el verbo to be en el pasado, en la forma afirmativa, negativa e interrogativa. Ahora yo te voy a invitar a que tú del libro de la colección Bicentenario, que la tenemos aquí, tomes una lectura en específica y extraigas de esa lectura preguntas, utilizando en este caso los pronombres interrogativos que ya hemos visto en clase. Por ejemplo, what, where, when, why, cualquier pronombre interrogativo para extraer de esas lecturas preguntas y respuestas que tú puedas plasmar con el verbo to be en pasado. Espero que te haya servido esta lección y que a cualquier duda, bueno, la hagas saber por cualquiera de los medios que tengas para comunicar tus dudas, tus preguntas acerca de este tema tan importante.